Que ¿quién es Jesús? Bueno, el nombre de Jesús se hizo muy reconocido y famoso en el mundo y en la historia, porque Jesús fue un judío que llevaron a la muerte de la cruz. Morir en la cruz era un castigo del Imperio Romano hace 2000 años atrás, donde morían en la cruz o sentenciaban a la muerte en la cruz a los criminales, a los delincuentes y a los opositores del Imperio Romano. Entonces, en una de esas cruces llevaron a Jesucristo, sentenciado a muerte. ¿Por qué un judío es sentenciado a muerte? ¿Cuál es el delito? Bueno, Jesús, este hombre llamado Jesús, el único delito fue que él dijo que era Dios hecho hombre, aseveraba que era Dios hecho hombre y comprobó que era Dios hecho hombre con la cantidad de milagros reconocidos y registrados en la historia. Pero, ¿qué significa el nombre de Jesús? Jesús ese nombre en sí viene del hebreo. Nosotros en este mundo occidental no entendemos un significado de la palabra Jesús en sí, porque es una palabra hebrea. Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa en hebreo, significa el Salvador, o Jehová salva, o Dios salva, pero más conocido es el Salvador, el que salva. Entonces, este nombre de Jesús, Yeshua, se hace muy interesante el significado, porque era una profecía que tenía el pueblo hebreo, el pueblo judío, por lo menos 700 años antes de que naciera este Jesús. El pueblo de Israel tenía profecías que abarcaban a una persona llamada para ellos el ungido, el Mesías en hebreo. Esta profecía siempre hablaban de que iba a venir alguien a salvarlos, a redimirlos, a justificarlos de algo que aparte de este pueblo escogido por Dios, que era Israel, con su Dios. Entonces este iba a ser el intermediario, el salvador de ese pueblo. Lo interesante es que en el capítulo 1 de San Juan registra de que este Mesías, que estaba registrado en el Antiguo Testamento, vino a los suyos, dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este Mesías, en Isaías ya encontramos esta profecía registrada por lo menos 700 años antes de que naciera este Mesías. En Isaías capítulo 9, versículo 6, ya este pueblo el pueblo israelita de aquel entonces, digo de aquel entonces porque el Israel de ahora es la descendencia de este Israel de aquel entonces, de 2000 años atrás. Tenemos que entender de que el Israel de hoy no es que existe a partir de mayo del 48, no, ya existía, solo que el pueblo hebreo, Israel, que se compone de 12 tribus, se dispersó por toda Medio Oriente y por Europa. Entonces, pero este pueblo Israel que existía, especialmente la tribu judía, que es parte del pueblo Israel, tenía estas promesas de que el Mesías iba a venir para salvarlos. Isaías, que es un profeta que existió 700 a 500 años antes de Cristo, escribe estas profecías para su pueblo para darles esperanzas. Y una de esas partes está registrada aquí en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Isaías les daba esperanza a ese pueblo que estaba aislado de sus tierras porque Babilonia se los llevó de cautiverio en esa época. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y su principado sobre su hombro. Y tomen en cuenta cómo lo van a reconocer a este Mesías que registraba a su pueblo. Dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas palabras están con mayúscula porque se refiere a Dios. Entonces, cuando vemos que este niño que va a nacer, que incluso Isaías registra más adelante que nacerá de una virgen, entonces vamos relacionando y concordando que es este Jesús que nació hace 2000 años. Sus nombres, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos habla del Mesías. Mesías en hebreo significa el ungido. Hay que notar algo, cuando nace este Mesías, cuando nace este niño que su nombre dice en el Evangelio de Mateo que se llamará Jesús, el Salvador en hebreo, este Mesías nace, pero el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma, ya no hablaban, la lengua de ellos ya no era el hebreo, era el griego. Entonces,
En griego comienzan a ponerle ya, a identificar al Mesías en griego se llama el Cristo, significa lo mismo. Mesías y Cristo es lo mismo, significa el ungido, el escogido de Dios, el Mesías. Entonces Cristo y Mesías vienen a ser lo mismo, solo en que en diferente idioma. Lo interesante es que a Jesús lo llaman el Mesías y le llaman el Cristo. Cristo no es el nombre de Jesús, es Jesús. Cristo es de la dignidad, el título que se le vendría a dar como el Mesías que hablaba en la profecía del Antiguo Testamento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, cuando ya comenzamos a ver en los Evangelios, en los primeros capítulos, esta encarnación de Dios hecho hombre a través de nacer por medio de una mujer como cualquier ser humano, y nace este niño de una mujer escogida por Dios según las Escrituras. Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 18, dice el nacimiento de Jesucristo. Ahí le cambian el nombre. Ahí narra cómo es que nace Jesucristo. Entonces ya hemos aprendido de que Mesías es el mismo ungido en hebreo, pero el Cristo, porque hablan en griego, Cristo es lo mismo, el Mesías, el ungido, pero a Jesús ya el ángel le dice que se llamará Jesucristo, es decir, el Salvador ungido, el Salvador Mesías. Aunque lo conocemos como Jesucristo, porque hemos unido esas dos palabras, su nombre con su dignidad, Mesías y Jesucristo el Salvador, lo correcto sería Jesús, que es el nombre del niño. Incluso en el mismo capítulo de Mateo, más adelante le da otro nombre que tiene otro significado. En el capítulo 1, versículo 23, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice, y se llamará su nombre Emmanuel. Y da la traducción de este nuevo nombre que asoma aquí en las Escrituras, Emmanuel. Dice, y traducido es Dios con nosotros. Entonces, desde antes de que naciera este Jesús, ya tenía sobre su espalda una gran responsabilidad. Él iba a ser el Mesías, el intercesor, el Cristo. Su nombre iba a ser Jesús, que significa Yeshua, del hebreo, que significa el Salvador, o Jehová, o Dios salva. Y luego él conocemos con Emmanuel, que da esperanza, Dios con nosotros. El pueblo judío, el pueblo de Israel, los hebreos en general, estaban esperando la promesa de un Mesías. Lo interesante es que San Juan registra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 del primer capítulo de San Juan del Evangelio dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Hubo gente que lo rechazó, dijo: tú no puedes ser el Mesías, un hombre de 33 años, un artesano, no puede ser el Mesías, porque ellos esperaban al Cristo o al Mesías todo imponente, como un rey. Muchos lo rechazaron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que sí le recibieron y a los que creyeron en su nombre significaba Salvador. Entonces los que creyeron en su nombre les dio potestad, dice el Nuevo Testamento. Potestad significa en español, connota autoridad, derecho, poder. Entonces a todos los que sí le recibieron y a los que creyeron en su nombre, Salvador, les dio derecho, potestad, poder de ser hechos, dice el versículo 12, hijos de Dios. Entonces mucha gente creyó que ese Cristo que hace 2000 años estuvo con nosotros en este planeta ocupando un tiempo y espacio, que la historia lo registra porque vivimos en el 2020 después de este evento. Entonces toda la gente que sí le creyó, le recibió y aceptó que su nombre es verdadero, que es el Salvador, y lo aceptó como el Cristo, el Mesías, a ellos se les dio el poder y la autoridad, el permiso de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que significa y abarca en sí el nombre Jesús. No es cualquier nombre, es un nombre que vale la pena tomar en serio y vale la pena seguirlo porque significa Salvador.